Este 4 de julio se conmemoran 250 años de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. A este lado vemos un cuadro de la representación de la firma de ese documento, mediante el cual 13 colonias británicas de América del Norte rompieron su vínculo con el Reino Unido y formaron este nuevo país. De fondo vemos el Capitolio en Washington, la capital de Estados Unidos, y que recibió su nombre en honor a George Washington, considerado uno de los padres fundadores de este país. Pese a las divisiones políticas que enfrenta Estados Unidos en el presente, este aniversario renueva el valor de los principios sobre los cuales se fundó la nación y su sistema democrático. Por eso viajamos a Boston y a Filadelfia para hacer todo un repaso por esos hechos. Nuestra editora internacional Margarita Rojas nos envía el siguiente reporte. Para hablar de los 250 años de la independencia de Estados Unidos hay que empezar aquí donde nos encontramos, en Boston. En esta hermosa ciudad a orillas del río Charles empezó todo. Por un lado, empezó la historia de la América de influencia anglo, porque aquí, a las costas de Massachusetts, a un lugar llamado Plymouth Plantation, llegaron los primeros pilgrims, los peregrinos que venían huyendo del Reino Unido y posteriormente de Irlanda y buscando un lugar en donde rehacer sus vidas con oportunidades y poder confesar su religión libremente. Pero luego hay que adelantarse un par de siglos y en 1770 se produjeron además aquí, en este lugar, los primeros episodios que derivarían en la independencia de Estados Unidos. Por un lado, la conocida como masacre de Boston de 5 personas que mostraba ya el descontento con las disposiciones del rey británico y la falta de representación de los colonos en la política y en las decisiones. Y luego un episodio muy importante conocido como el Boston Tea Party o el motín de Boston, que es considerado el detonante de la revolución y de la posterior independencia. Para conocer esos lugares y para hablarles un poco de esa historia, hemos venido hasta aquí a hacer este recorrido. Tenemos una turba maravillosa entre manos, pero debo advertirles, si destruyen el té, se enfrentarán a las máximas penas de la ley. Por lo tanto, debemos trabajar juntos para ocultar nuestras identidades esta noche. ¿Cómo lo haremos, señor Adams? Con capas y mantas bastará. Y usemos también un símbolo conocido por todos en estas colonias, nuestro símbolo único para Norteamérica, feroz e independiente, el de la poderosa tribu Mohawk. Ahora, lleven ese símbolo en sus corazones, patriotas, y unámonos. ¡Hurra! Aquí en este museo reproducen aquella tarde en la cual los habitantes de Boston decidieron echar al agua el té proveniente de Inglaterra, una escena, un episodio que es reconocido en la historia como el inicio de la revolución que derivó en la independencia, que podría ser comparable al del florero de Llorente en nuestra Colombia. Nos encontramos en el Boston Common, que es el primer parque público de Estados Unidos. Está ligado, por supuesto, a la fundación de la ciudad. Data de 1634 y fue concebido como el primer espacio público en una ciudad aquí en el Nuevo Mundo, en la Nueva América. Estamos parados en uno de los puntos más estratégicos de la ciudad y se llama el inicio del Freedom Trail, de la ruta de la libertad. Y es un recorrido que nos va mostrando, siguiendo este ladrillo, todos los lugares que están ligados justamente aquí en la ciudad con ese proceso que derivó en la independencia de Estados Unidos del Reino Unido, que es justamente lo que estamos conmemorando por estas fechas, 250 años de la independencia. Otra de las razones por las cuales Boston Common está profundamente ligado a la historia de la independencia es porque aquí acamparon las tropas antes de partir a las 2 batallas decisivas que condujeron a la separación definitiva de Estados Unidos de Gran Bretaña. Hoy en día, como ustedes pueden ver, es un lugar ligado al entretenimiento, a la tranquilidad, a la relajación, un lugar
que es de todos aquí en esta ciudad. Hay un ambiente más europeo en muchos sentidos y la historia, claro, es preciosa con los edificios acá, la iglesia atrás. Me encanta mucho. Nos encontramos en otro de los lugares históricos de Boston, el Granary Burial Ground. Es un antiguo cementerio en el que están enterrados 3 de los signatarios de la Declaración de Independencia: John Hancock, Samuel Adams y Robert Treat Paine. Aunque hay un enorme monumento a Benjamin Franklin aquí a mis espaldas, en realidad Franklin está enterrado en Filadelfia. No muy lejos de aquí se libraron las batallas de Lexington y Concord, las primeras, en realidad escaramuzas entre las milicias coloniales y las tropas británicas que luego conducirían a las batallas de la independencia. Por eso, aunque también Nueva York, New Jersey, Virginia y por supuesto Filadelfia jugaron un papel fundamental en todo este proceso, Boston es considerado de alguna manera el germen, la semilla de ese espíritu independentista que luego derivó lo que estamos conmemorando como el Freedom 250, que fue además el inicio, el ejemplo y el camino abierto para las independencias del sur del continente. Desde Boston, en Massachusetts, Margarita Rojas, Noticias Caracol. De los múltiples pedazos de la historia que se encuentran en Filadelfia relacionados con la independencia de Estados Unidos, hay uno que incluye a Colombia. Se trata del primer embajador reconocido por Estados Unidos como representante diplomático de un país de América Latina, para una época en la que nuestro país también luchaba por su independencia. Entre las históricas calles de Filadelfia, sus monumentos y sitios emblemáticos, se esconden secretos de la historia de Estados Unidos y de sus primeras relaciones con otras naciones igual de jóvenes. Entre esas, Colombia. Esta es la iglesia antigua Santa María, erigida en 1763 y fue escenario de la primera conmemoración religiosa de la Declaración de la Independencia. En su patio también reposan los restos, en un cementerio, de distintos personajes que hacen parte de la historia independentista. Entre esos, el primer embajador reconocido por Estados Unidos de una antigua colonia española, Manuel Torres, cuyo nombre completo era Manuel de Trujillo y Torres, el primer embajador de la República de Colombia, como consta en esta placa conmemorativa que lo destaca como el primer embajador de una nación latinoamericana ante Estados Unidos. La historia de Torres por sí sola es fascinante. Nació en España, pero creció en la Nueva Granada, donde permaneció hasta 1794, tras conspirar contra la monarquía española. Terminó finalmente aquí en Filadelfia, desde donde, inspirado en la independencia de Estados Unidos, promovió la independencia de las colonias españolas. Los eventos que ocurrieron aquí en Filadelfia no sucedieron en una burbuja. Hay mucha influencia de todo el mundo, incluyendo a Colombia, así que cuando Filadelfia era la capital de los Estados Unidos, recibió a su primer embajador de Latinoamérica, Manuel Torres. Así como dice el guardaparques Luke Howley, los eventos estuvieron conectados. Durante su estancia en Filadelfia, Torres se hizo amigo de William Duane, editor del periódico Aurora, que se convirtió en una publicación promotora de la independencia de las colonias españolas. Durante 25 años, Torres buscó el respaldo y reconocimiento de Estados Unidos, hasta que el presidente James Monroe lo recibió en la Casa Blanca y lo reconoció como embajador, al tiempo que decidió reconocer la independencia de la entonces Gran Colombia. Esta placa en el sitio de la tumba de Torres fue donada por el gobierno colombiano en 1926 y es uno de los sitios que reciben a miles de turistas que vinieron a aprender más de la historia independentista de Estados Unidos, como Brad, quien realmente vino para cumplir con un compromiso. Hace 50 años estuvo en esta misma ciudad para celebrar los 200 años de independencia. Ahora volvió con orgullo por su país. Nuestro país se fundó sobre la libertad y es el mejor país del mundo. Pero Filadelfia no solo se viste de historia por estos días, sino de fútbol, al ser una de las 11 ciudades en Estados Unidos anfitrionas del Mundial. Este 4 de julio, la celebración de sus 250 años de independencia tendrá que compartir espacio con el calor y la pasión de los hinchas.
Hoy es un día de celebración en todo el país. Por ejemplo, aquí en Nueva York, que desempeñó un papel estratégico en la independencia de Estados Unidos y fue uno de los puertos comerciales más importantes de las colonias, el río Hudson fue escenario de un gran desfile náutico y una asombrosa revista aérea. Varios buques escuela del mundo se sumaron al festejo y navegaron con la panorámica de la Gran Manzana de fondo. Por otra parte, aviones militares estadounidenses rodearon la Estatua de la Libertad y pintaron el cielo con la bandera estadounidense. Este es tan solo uno de los tantos eventos programados para este fin de semana en este país.